Aunque parezcan inofensivos, pueden abrir o cerrar puertas espirituales dentro de tu hogar. Y lo más impactante es que existe una fecha concreta en la que el cielo escucha con especial atención las oraciones de bendición: el 16 de julio. Ese día, el mundo católico celebra a la Virgen del Carmen, una de las protectoras más poderosas contra el mal, la patrona de las almas que buscan consuelo y salvación. Pero Padre Pío reveló que el 16 de julio no es solo una celebración, es una oportunidad divina para limpiar el ambiente espiritual de tu casa y renovar tu fe a través de los objetos que te acompañan cada día. Algunos creyentes aseguran que, después de bendecirlos ese día, sintieron una paz inexplicable, una calma que parecía llenar cada rincón. ¿Te ha pasado algo parecido? Imagina por un momento que esos objetos, un rosario que heredaste, una medalla que guardas en un cajón, una cruz colgada en la pared o incluso un poco de agua bendita olvidada, no son simples adornos o recuerdos. Según las palabras del Padre Pío, son instrumentos vivos de protección, canales por los cuales las bendiciones de Dios pueden entrar a tu hogar. Pero también advirtió que, si se mantienen sin consagrar, pueden convertirse en peso espiritual. Lo que parece insignificante puede atraer inquietud, pesadez, discusiones o incluso bloqueos invisibles en tu vida. El Padre Pío, con su profunda conexión con el cielo, comprendía que lo visible y lo invisible están entrelazados. Para él, bendecir no era un gesto simbólico, sino una manera real de transformar la atmósfera de una casa. Y aunque muchos lo escucharon, pocos siguieron su consejo. Hoy, muchas personas viven con objetos que nunca han sido bendecidos, sin saber que cada uno de ellos puede guardar huellas de dolor, miedo o angustia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay algo que podría estar en tu hogar ahora mismo, algo sencillo, pero espiritualmente poderoso. Algo que, si se bendice el 16 de julio, podría traer un cambio profundo para ti y tu familia. No hablamos solo de fe, sino de un acto que el propio Padre Pío consideraba un escudo contra toda forma de oscuridad. Y si les dijera que hay 5 objetos específicos que recomendó preparar con antelación para esta fecha, cada uno conlleva un simbolismo espiritual y una promesa. Algunos protegen, otros sanan, y hay uno en particular al que el Padre Pío llamó el arma invisible del cristiano. Pero antes de 1800 revelarlos, es importante comprender qué sucede realmente el 16 de julio, porque este día es el más poderoso del año para la bendición y la renovación espiritual. Después de todo, cuando los cielos se abren y la intercesión de la Virgen del Carmen se intensifica, todo lo que se presenta con fe se transforma. Y es entonces cuando muchos experimentan señales inexplicables, una paz que reemplaza la inquietud, sueños más serenos, reconciliaciones inesperadas e incluso sanación interior. Ahora, cierra los ojos un momento y piensa, ¿qué objetos de tu hogar guardan tu historia, tu fe o tus lágrimas? ¿Están listos para recibir esta bendición? Porque según el Padre Pío, ignorar este día es como dejar una puerta abierta y permitir que la gracia que te corresponde pase desapercibida. Lo que sigue te mostrará por qué el 16 de julio puede ser decisivo para tu hogar y cómo preparar cada detalle para que la presencia de Dios encuentre espacio en el lugar donde vives. Y quizás, al escuchar todo esto, algo dentro de ti comience a despertar. Un recuerdo, un sentimiento, un deseo de mirar alrededor de tu casa y ver qué podría estar allí, pidiendo una nueva bendición. Así es como Dios habla, en pequeñas señales, en toques sutiles que a menudo pasan desapercibidos. Pero cuando el corazón escucha, nada es casualidad. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser algo que hayas vivido, una experiencia con el Padre Pío, o simplemente el sentimiento que evoca este mensaje. Leer lo que escribes no solo es importante, sino que es lo que mantiene vivo este espacio. Cada comentario ayuda a otros a comprender que no están solos, que también sienten, buscan y creen. Y si este mensaje te trajo paz, esperanza o el deseo de acercarte a Dios, por favor, dale a me gusta. Puede parecer un gesto sencillo,
pero es así como YouTube entiende que este tipo de contenido necesita llegar a más personas que quizás necesiten escuchar exactamente lo que escuchan hoy. Así es como juntos difundimos la fe y fortalecemos esta cadena de luz. Y por supuesto, si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal, porque aquí la fe se vive, se comparte y se explica de una manera que llega al corazón. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer espiritualmente, comprender mejor las señales de Dios y fortalecer tu protección espiritual y emocional. Su presencia aquí marca la diferencia. Mantiene viva esta misión: llevar esperanza a quienes han perdido las fuerzas y recordarnos que el cielo sigue obrando, incluso cuando no nos damos cuenta. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue te mostrará, paso a paso, cómo preparar tu hogar y tu corazón para el 16 de julio, cuando la bendición prometida por el Padre Pío pueda finalmente llegar a tu hogar. Y quizás, al escuchar todo esto, algo dentro de ti comience a despertar. Un recuerdo, un sentimiento, un deseo de mirar alrededor de tu casa y ver qué podría estar allí pidiendo una nueva bendición. Así es como Dios habla, en pequeñas señales, en toques sutiles que a menudo pasan desapercibidos. Pero cuando el corazón escucha, nada es casualidad. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser algo que hayas vivido, una experiencia con el Padre Pío o simplemente el sentimiento que evoca este mensaje. Leer lo que escribes no solo es importante, sino que es lo que mantiene vivo este espacio. Cada comentario ayuda a otros a comprender que no están solos, que también sienten, buscan y creen. Y si este mensaje te trajo paz, esperanza o el deseo de acercarte a Dios, por favor, dale a me gusta. Puede parecer un gesto sencillo, pero es así como YouTube entiende que este tipo de contenido necesita llegar a más personas que quizás necesiten escuchar exactamente lo que escuchan hoy. Así es como, juntos, difundimos la fe y fortalecemos esta cadena de luz. Y, por supuesto, si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal, porque aquí la fe se vive, se comparte y se explica de una manera que llega al corazón. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer espiritualmente, comprender mejor las señales de Dios y fortalecer tu protección espiritual y emocional. Su presencia aquí marca la diferencia. Mantiene viva esta misión, llevar esperanza a quienes han perdido las fuerzas y recordarnos que el cielo sigue obrando, incluso cuando no nos damos cuenta. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue te mostrará paso a paso cómo preparar tu hogar y tu corazón para el 16 de julio, cuando la bendición prometida por el Padre Pío pueda finalmente llegar a tu hogar. Hay algo fascinante en la forma en que el Padre Pío hablaba de lo invisible. No trataba lo espiritual como una teoría distante, sino como una realidad que respiraba junto a la vida cotidiana. Para él, todo lo que nos rodea, cada gesto, cada palabra, cada objeto, lleva consigo una energía, una intención, un reflejo de lo que habita en nuestro interior. Por eso insistía tanto en algo que muchos consideraban trivial: la bendición de los objetos. Según testimonios de quienes vivían cerca de él, el Padre Pío creía que estos elementos se convertían en pequeñas armas de luz, capaces de alejar el mal y proteger el hogar. Y lo curioso es que siempre enfatizaba la importancia del 16 de julio para este acto. No era superstición, sino una revelación sobre el momento en que el cielo parecía más dispuesto a actuar. Cuando el Padre Pío hablaba, la gente sentía algo diferente. No se trataba solo de la autoridad de su sotana ni de su fama de santo. Se debía a que transmitía la presencia de Dios de forma casi palpable. Muchos afirmaban que bastaba con estar cerca de Él para sentir cómo se disipaba el peso de lo invisible. Esta fuerza espiritual se manifestaba incluso en los detalles más pequeños, en el fondo de la vida cotidiana, donde él veía sentido en todo, en el crucifijo que alguien llevaba en el bolsillo, en el rosario olvidado sobre una mesa, en la medalla discretamente colgada del cuello de un devoto. Decía que estos objetos, al ser bendecidos, dejaban de ser materia ordinaria
para convertirse en instrumentos vivos de la gracia divina. Una de las verdades ocultas que reveló el Padre Pío es que la fe también necesita símbolos. Los seres humanos somos cuerpo y alma, y por lo tanto necesitamos tocar, ver y sentir aquello en lo que creemos. Detrás de cada objeto bendecido se esconde una decisión espiritual: declarar al mundo invisible que la presencia de Dios tiene un lugar en nuestras vidas. Y esta mentalidad transforma por completo el entorno. Lo que antes era un hogar común y corriente se convierte en un espacio de protección, donde las energías negativas no encuentran descanso. Existen testimonios impresionantes del convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío. Los fieles relataron que recomendaba que cada familia tuviera al menos un símbolo bendito en su hogar, especialmente el crucifijo y el escapulario. Decía que el crucifijo era un recordatorio del amor que venció a la muerte y que el escapulario era el signo visible de la promesa de la Virgen del Carmen, una alianza entre el cielo y quienes confían. Según él, quienes viven bajo esta alianza nunca están desprotegidos, ni siquiera en las noches más oscuras. Estas palabras no eran solo consejos devocionales, sino revelaciones espirituales de gran impacto. El Padre Pío afirmaba que los objetos bendecidos transmiten una vibración de fe y que al usarlos o conservarlos en casa, creamos un escudo invisible. No es el material en sí lo que protege, sino el poder que la fe deposita en él. El acto de bendecir es como un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo eterno. Decía que bendecir libera, sana y ordena, y por eso insistía tanto: nunca subestimes lo que ha sido tocado por la gracia. Esta insistencia no era casualidad. El Padre Pío poseía una aguda percepción espiritual. Veía lo que otros no podían. En varias ocasiones, al tocar ciertos objetos, decía sentir la carga espiritual que llevaban. A veces pedía que los purificaran de nuevo, pues decía que habían absorbido energías de dolor, envidia o desesperación. Para él, el mal se infiltraba de forma sutil a través de las grietas abiertas por la falta de oración, las decisiones irreflexivas y las palabras pronunciadas sin fe. Y aquí es donde entra la importancia de la bendición. Sella estas grietas. Un relato notable cuenta que una mujer le llevó al Padre Pío una antigua imagen de un santo, heredada de su abuela. Él la contempló y dijo: «Esta imagen fue testigo de muchas lágrimas. Necesita ser bendecida de nuevo». La mujer obedeció y luego declaró que la atmósfera en su hogar cambió por completo. La paz regresó, la pesadez del aire desapareció. Era como si algo se hubiera restaurado. Esto demuestra que para el Padre Pío, la fe no es estática, se renueva, se purifica y se transforma con el tiempo. Y los símbolos que la representan también deben pasar por este mismo proceso. Y quizás esta sea la parte más profunda de la revelación. Los objetos bendecidos son extensiones del alma. Contienen la historia de nuestro camino espiritual, los dolores, las promesas y las esperanzas que entregamos a Dios. Por eso dijo que es peligroso guardar en casa objetos que nunca han sido ofrecidos para su bendición. No porque tengan poder en sí mismos, sino porque cualquier cosa espiritualmente neutral puede ser utilizada por fuerzas contrarias a la luz. Es cuestión de elección, de conciencia, de mentalidad. Lo que le entregas a Dios empieza a reflejar su presencia. Lo que se olvida se vuelve vulnerable. El Padre Pío veía el mundo espiritual como un campo de batalla invisible, donde cada decisión tiene peso, y es en este campo donde los objetos bendecidos actúan como símbolos de resistencia y fe. Creía que al bendecir lo que nos rodea, también ordenamos nuestro interior. Es una forma de decirle a nuestro corazón: de ahora en adelante, todo lo que me rodea pertenece al bien. Este cambio de perspectiva es poderoso. Crea un nuevo entorno emocional, psicológico y espiritual. Quienes comprendieron esto comenzaron a notar transformaciones silenciosas, como si algo en su interior también se hubiera purificado. Pero hay otro aspecto curioso y poco comentado. El Padre Pío afirmaba que los objetos consagrados también guardan memoria espiritual. Dijo que cuando alguien reza con fe, por ejemplo, con un rosario en la mano, cada oración deja una huella luminosa, un recordatorio de la presencia divina.
Es como si estos objetos fueran testigos silenciosos de nuestra fe, llevando en su interior fragmentos de la luz que los tocó. Por lo tanto, el santo recomendaba no descuidar nunca un objeto de oración antiguo, aunque esté desgastado. Veía la belleza en las huellas del tiempo, pues revelan la fidelidad de quienes perseveraron. Estas palabras cobran aún más fuerza al recordar que el Padre Pío vivió en una época de intensas batallas espirituales. Enfrentó al enemigo de frente y sabía cuánto necesitaba la fe sustentada por símbolos visibles que mantuvieran la atención en lo sagrado. Cada vez que alguien le traía un objeto para bendecir, lo hacía con una solemnidad impresionante, como si sellara un pacto. Para él, no era un ritual vacío, era un acto de guerra espiritual. Y por eso, hasta el día de hoy, muchas personas que siguen las enseñanzas del Padre Pío afirman sentir una diferencia al tener estos objetos en sus hogares. Dicen que el ambiente cambia, los conflictos disminuyen y el sueño se vuelve más tranquilo. Quizás porque los reinos físico y espiritual están más conectados de lo que imaginamos. Cuando un hogar se llena de símbolos benditos, el mal pierde su poder, porque la presencia de la fe comienza a ocupar todo el espacio. La revelación del Padre Pío sobre los objetos nos recuerda que nada es pequeño a los ojos de Dios. Lo que parece ordinario puede volverse extraordinario cuando lo toca la fe. Todo depende de la intención con la que vivimos, del cuidado de lo invisible, de las decisiones silenciosas que tomamos cuando nadie nos ve. Ahí reside la verdadera protección, en la alianza entre el gesto y el corazón. Si este extracto te hizo pensar, escribe la frase: mi casa pertenece a la luz, en los comentarios, y continúa con la explicación de forma normal. Cuando el Padre Pío hablaba del poder de la bendición, no usaba palabras complicadas, ni hablaba como si intentara impresionar. Hablaba con la sencillez de quien experimentaba lo sobrenatural en la vida cotidiana. Decía que una bendición no es un gesto simbólico, sino una transferencia de gracia, un toque invisible de Dios sobre aquello que se ofrece con fe. Y por eso todo cambia cuando un objeto es bendecido, no porque adquiera poderes, sino porque empieza a llevar consigo un recordatorio constante de la presencia divina. Lo que antes era materia ordinaria se convierte en un faro de luz, un vínculo entre el mundo visible y el espiritual. El Padre Pío explicó que el error que muchos cometen es confundir la fe con la superstición. La verdadera fe no depende del objeto, sino que el objeto consagrado se convierte en un punto de contacto, un canal. Dijo que Dios usa lo sencillo para revelar lo grandioso. Un rosario, una cruz, una medalla, un frasco de agua bendita. Todos estos, al ser bendecidos, cobran vida. Son pequeños portales de gracia esparcidos por el hogar, recordatorios silenciosos de que el cielo sigue actuando. Algunos no lo creen, pero incluso la ciencia reconoce que el entorno cambia cuando la mente y el corazón se centran en el bien. El Padre Pío decía que la bendición tiene un impacto directo en la mentalidad, porque cuando un hogar es bendecido, las personas empiezan a comportarse de forma diferente. La ira disminuye, la ansiedad se calma y la esperanza se reaviva. Y esto no es casualidad. La bendición reorganiza la energía espiritual del entorno, purificando el aire invisible que respiramos a diario. Solía decir que la bendición es una forma de recordar lo olvidado. En otras palabras, despierta en nosotros la conciencia de la presencia de Dios. Y cuando esta conciencia se activa, todo cambia. Las decisiones se vuelven más sabias, las palabras cobran fuerza y las acciones empiezan a reflejar algo más grande. Es como si la bendición levantara un velo, revelando lo que siempre ha estado ahí, pero que ha permanecido inadvertido. A partir de ese momento, el hogar deja de ser un mero espacio físico y se convierte en un territorio espiritual, un refugio, un santuario en medio del caos. Quienes conocieron al Padre Pío decían que nunca tocaba un crucifijo, un rosario ni una medalla, sin bendecirlos primero con profundo respeto. Era común verlo cerrar los ojos, sostener el objeto unos segundos y luego persignarse. Había reverencia en sus gestos, como si viera lo que otros no podían ver. Sabía que una
simple cruz podía convertirse en recordatorio de una victoria espiritual. Y de hecho, muchos testimonios lo confirman. Quienes se llevaban a casa un rosario bendecido por él, decían que al sostenerlo, sentían una paz inexplicable, como si todo el peso emocional desapareciera por un instante. Una bendición, según el Padre Pío, tiene un poder que sobrepasa todo entendimiento. Decía que cuando un sacerdote bendice algo, la palabra de Cristo resuena en ese momento y la presencia de Dios se manifiesta. Por lo tanto, una bendición debe realizarse con verdadera fe, no solo por costumbre. Es un acto que exige entrega, porque no hay mayor poder que el que surge de la intención. Y esta es una de las verdades ocultas que repetía con más frecuencia. Lo que Dios toca, el enemigo no puede volver a tocarlo. Con el tiempo, la gente empezó a comprender que los objetos bendecidos no solo sirven para proteger, sino también para transformar. Nos recuerdan quiénes somos y quiénes queremos ser. Cuando alguien sostiene un rosario y comienza a rezar, el corazón cobra un nuevo ritmo. Cuando una madre rocía agua bendita sobre la casa y reza, todo el ambiente se reorganiza. Lo invisible responde al gesto visible. Es como si la fe tuviera la capacidad de moldear el espacio, de reescribir la atmósfera. El Padre Pío también decía que la bendición no se limita a la religión, sino que abarca todas las dimensiones de la vida. Un objeto bendecido puede estar en un escritorio, en un bolsillo, en un coche, y en cada uno de estos lugares actúa como un recordatorio silencioso. Dios está aquí. Es como llevar contigo un trocito de cielo. Creía que cada hogar debería tener al menos un punto de luz, una cruz, una vela, un rosario, no por superstición, sino para que el corazón nunca olvide la presencia que lo protege. Y lo más hermoso es que él veía esto como una forma de evangelizar sin palabras. Un simple crucifijo colgado en la pared, una medalla en la cama o un rosario en la mesa pueden conmover a cualquiera que entre en casa sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La presencia espiritual se comunica en silencio. Y el Padre Pío decía que este es el verdadero milagro de la bendición, el amor de Dios hecho visible en las cosas sencillas. Quizás por eso insistía tanto en que los fieles mantuvieran el hábito de renovar las bendiciones. Explicó que el tiempo y la rutina pueden debilitar la atención espiritual, y la bendición sirve precisamente para reavivar la llama. Es un gesto de cariño, una forma de decir: Señor, sigo queriendo que todo a mi alrededor sea tuyo. Esta mentalidad crea una conexión constante con lo divino, porque cuando la fe se nutre, la luz nunca se apaga. Es curioso cómo el Padre Pío también habló de la energía emocional que transmiten los objetos. Dijo que todo lo que tocamos con fe se llena de significado. Un rosario usado en la oración lleva más que simples cuentas de madera. Lleva lágrimas, intenciones, promesas. Por lo tanto, cuando bendecimos estos objetos, no solo pedimos protección, sino que honramos la historia espiritual que guardan. Bendecir, entonces, es una forma de santificar la memoria, de transformar los recuerdos en intercesiones. Hay un pasaje donde el Padre Pío dijo que las bendiciones no se pierden, permanecen donde se reciben con fe. Esta frase lo resume todo. Cuando un objeto es bendecido, no solo recibe una gracia, sino que comienza a irradiarla. Se convierte en parte de la rutina espiritual del hogar, como una chispa permanente. Y esto es precisamente lo que crea el impacto duradero. El hogar que alberga símbolos de fe se vuelve más luminoso, más protegido y más unido. Una bendición, por lo tanto, es más que un gesto religioso. Es un acto de decisión espiritual. Es cuando eliges conscientemente alinear todo lo tuyo con la presencia de Dios. Y es en este punto que comienza la transformación, porque cuando lo sagrado entra, el caos ya no tiene cabida. Cuando llega la luz, la oscuridad debe retirarse. El Padre Pío decía que la fe no exige perfección, sino entrega, y cada vez que alguien extiende la mano para bendecir algo, el cielo se extiende a cambio. Quizás por eso, hasta el día de hoy, hay personas que atesoran los objetos bendecidos por el Padre Pío como tesoros invaluables, no por su valor material, sino por la energía espiritual que transmiten. Representan momentos en los que lo imposible se hizo posible, cuando lo invisible se manifestó de forma concreta.
Son recordatorios de una verdad que el mundo intenta olvidar. El poder de Dios no es simbólico, es real. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver la vida cotidiana de otra manera. Una cruz ya no es solo madera, el agua bendita ya no es solo agua, y los rosarios se convierten en más que cuentas. Son puentes, puentes entre quienes somos y quienes Dios quiere que seamos. Y cada bendición es un paso en este camino de reconexión. Si este mensaje resonó contigo, escribe la frase "La presencia de Dios habita en mi hogar" en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. El Padre Pío solía decir que hay objetos que no son solo recuerdos religiosos, sino extensiones de la fe, puentes visibles entre la humanidad y lo sagrado. Creía que algunos de ellos, en particular, poseían un poder espiritual capaz de proteger, sanar y transformar todo el entorno en el que se encontraban. Y por eso siempre insistía: el 16 de julio, consagrado a la Virgen del Carmen, es el momento más poderoso del año para presentarlos a Dios y renovar sus bendiciones. En esta fecha, según él, el cielo está más cerca y las peticiones sinceras adquieren un peso diferente, como si el corazón mismo de María intercediera directamente por quienes buscan protección. Entre sus objetos más importantes, el Padre Pío colocaba en primer lugar el monescapulario carmelita. Para él, este pequeño trozo de tela era más que un símbolo, era un pacto espiritual. Lo llamaba la vestidura del alma, signo de pertenencia a la Madre de Musensentik, Dios. Decía que quien lo llevara con fe sería protegido por María en la vida y en la muerte. Y hay innumerables relatos de personas que, al ponerse el bendito escapulario, sintieron un cambio inmediato, un alivio, una serenidad, como si algo invisible los envolviera. El Padre Pío nos recordaba a menudo que el escapulario no debe llevarse por costumbre, sino por conciencia. Representa una elección, una decisión de vivir bajo la protección mariana. Es como colocarse el manto de la Virgen sobre los hombros y decir en silencio: acepto tu intercesión, acepto tu presencia sobre mí. Otro objeto que nunca dejaba de mencionar era el rosario. Para el Padre Pío era más que una práctica, era un arma. Llamaba al rosario la espada del alma, el instrumento que desarma el mal y calma el espíritu. Muchos testimonios afirman que rezaba docenas de rosarios al día y explicaba que con cada Ave María una nueva luz se derramaba sobre el mundo. Creía que cuando el rosario se bendice y se usa con fe, ninguna oscuridad puede resistir. No es el objeto en sí lo que tiene poder, sino lo que despierta en quien lo sostiene. El rosario enseña paciencia, disciplina y confianza. Y el Padre Pío decía que estas tres virtudes son las verdaderas armas contra cualquier batalla espiritual. El crucifijo, a su vez, era para él el recordatorio más poderoso del amor de Dios. El Padre Pío no podía mirar la cruz sin conmoverse. La veía como el mayor signo de transformación que jamás haya existido, el lugar donde el dolor se convertía en redención y el sufrimiento en salvación. Decía que cada hogar debería tener al menos un crucifijo visible, porque contemplarlo a diario es un recordatorio constante de que ningún sufrimiento es en vano. Al ser bendecido, el crucifijo se convierte en un punto de luz permanente, un testimonio silencioso del sacrificio de Cristo y su victoria sobre la muerte. Afirmaba que un hogar con una cruz visible es un hogar donde el mal duda en entrar. El cuarto objeto que el Padre Pío recomendaba bendecir siempre era el agua bendita. La llamaba medicina del espíritu, y con razón. Creía que el agua, al ser bendecida, posee una energía purificadora que disuelve el peso invisible de las preocupaciones y renueva la paz en el ambiente. No era raro verlo rociar agua bendita sobre los fieles antes de orar por ellos. Decía que el simple acto de tocar esta agua con fe es una forma de recordar el bautismo, el renacimiento del alma. Muchos de quienes seguían su guía guardaban pequeños frascos de agua bendita en sus hogares y reportaban profundos cambios tras usarla con devoción. El agua bendita, explicó el santo, no es un talismán, sino un recordatorio de que el mal no domina donde hay pureza. Finalmente, habló de la imagen de la Virgen o de la Santa Patrona. El Padre Pío creía que la fe
debe recordarse a través de la mirada. Las imágenes sagradas, según él, no son ídolos, sino espejos que reflejan la presencia de Dios. Al contemplar una imagen bendecida, los fieles no veneran el objeto, sino que despiertan el sentimiento que representa: devoción, esperanza y valentía. Dijo que las imágenes tienen el poder de traer paz a la mente, recordar promesas olvidadas y fortalecer la fe en momentos de duda. Al ser bendecidas, se convierten en ventanas espirituales, abiertas entre lo humano y lo divino. Estos 5 objetos, el escapulario, el rosario, el crucifijo, el agua bendita y la imagen de la Virgen o del Santo, forman, según el Padre Pío, una especie de escudo espiritual. Decía que cuando todos están bendecidos y presentes en un hogar, crean una atmósfera de luz, una barrera invisible contra las fuerzas de la negatividad. Por eso insistió con tanta insistencia en que se presentaran para bendecir el 16 de julio. Esta fecha, repetía, es cuando el cielo abre sus manos y derrama su protección con mayor intensidad. Pero había algo aún más profundo tras esta enseñanza. El Padre Pío creía que al preparar estos objetos, los fieles también se preparaban interiormente. Es como si, al purificar lo externo, comenzaran a purificar lo interno. Decía que el acto de preparar cada objeto es, de hecho, un ritual de transformación interior. La mente se calma, el corazón se abre y la persona comienza a percibir lo que realmente sucede en el mundo espiritual. Porque, mientras la mayoría solo ve lo físico, la fe ve lo invisible. Al explicar esto a los fieles, el Padre Pío siempre advertía que la verdadera bendición no reside solo en las palabras del sacerdote, sino en la sincera intención de quien presenta el objeto. Si el gesto es vacío, la gracia no permanece. Pero si hay una fe sincera, el objeto se convierte en testimonio de la presencia divina. Y esto era lo que le fascinaba: ver cómo Dios escogía cosas sencillas para obrar los mayores milagros. Un pequeño escapulario podía prevenir un accidente. Un rosario olvidado en el bolsillo podía evitar un acto desconsiderado. Un crucifijo en la cama podía traer paz a una noche de insomnio. Él veía todo esto como parte de una red espiritual que une lo visible y lo invisible. Dijo que cada bendición es como una semilla plantada y que, a su debido tiempo, florecerá. Lo importante es mantener viva la fe. Cuando alguien sostiene un objeto bendecido y lo hace con amor, le recuerda al cielo mismo que aún cree. Y este simple gesto es más poderoso que cualquier palabra. El Padre Pío veía estos símbolos como un llamado a la responsabilidad espiritual. Decía que quien recibe una bendición también lleva una misión: difundir la bondad, mantener la fe y cuidar lo sagrado. Por eso, al bendecir algo, siempre pedía que la persona lo usara con propósito. La fe no es decoración, es acción. Cada vez que tocas un rosario, haces la señal de la cruz o enciendes una vela ante una imagen, le recuerdas al universo espiritual que sigues eligiendo la luz. Y es curioso cómo estas verdades resuenan hasta el día de hoy. Incluso quienes nunca han oído hablar del Padre Pío sienten algo diferente al estar ante un objeto bendecido. Hay una sensación de presencia, de paz, como si ese espacio estuviera custodiado por una fuerza incomprensible. Y quizás sea precisamente eso. La bendición no es un milagro aislado, es una revelación de lo que sucede cuando la fe se manifiesta de forma concreta. El Padre Pío creía que si todos comprendieran el verdadero valor de la bendición, el mundo sería un lugar mucho más luminoso. Menos miedo, menos dolor, menos dudas, porque los bienaventurados no caminan solos, y quienes son conscientes de esto viven de otra manera, más atentos, más agradecidos, más alertas. Si este mensaje te habló, escribe la frase «Elijo vivir bajo la protección de Dios» en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. El Padre Pío siempre creyó que la preparación es parte esencial de cualquier bendición. Decía que no se trata solo de colocar objetos antes de una oración, sino de preparar el corazón y el entorno para que lo sagrado encuentre espacio. Y, al hablar del 16 de julio, enfatizó que este momento debe comenzar antes del amanecer. Según él, las primeras horas del día son las más puras, cuando el mundo aún está en silencio
y el alma humana se vuelve más sensible a la presencia divina. Es en este momento cuando el corazón está más abierto a escuchar lo que el cielo quiere decir. Recomendó algo sencillo pero profundo. La primera actitud fue el silencio. Ante cualquier palabra, ante cualquier petición, el silencio debe ser una forma de entrega, porque según el Padre Pío, es en el silencio donde Dios habla con mayor claridad. Luego, dijo que se debe encender una vela blanca, no por superstición, sino como un gesto simbólico. La luz de la vela representa la fe que permanece encendida incluso en la oscuridad del mundo. Cuando la llama comienza a parpadear, es como si el corazón mismo recordara: la presencia de Dios está aquí. La oración de agradecimiento, recomendaba, debería venir inmediatamente después, no como una lista de peticiones, sino como una conversación sencilla y sincera, agradeciendo estar vivo, tener un hogar, poder empezar de nuevo. El Padre Pío creía que la gratitud es una de las formas más puras de oración, porque quienes dan gracias reconocen la acción de Dios incluso antes de ver el resultado. Y eso lo cambia todo. La gratitud eleva la vibración espiritual, purifica el pensamiento y crea un ambiente donde las bendiciones fluyen con naturalidad. Tras este momento de conexión, indicó que los objetos se colocaran sobre una mesa limpia cubierta con un mantel blanco, símbolo de pureza y renovación. No importaba si se trataba de un escapulario, un rosario, un crucifijo o una imagen. Lo importante era la intención. Cada objeto debía presentarse como una ofrenda viva, como algo que forma parte del camino de fe. Dijo que en ese momento, lo que los fieles consagran deja de ser solo material y comienza a tener un propósito espiritual. Para quienes tenían acceso a un sacerdote, el Padre Pío recomendaba pedir la bendición formal de la Iglesia, pero para quienes no podían, dejó una enseñanza sencilla. La oración con fe sincera también puede conmover el cielo. Bastaba con pronunciar palabras desde el corazón, pidiendo a Dios y a la Virgen del Carmen que bendijeran cada objeto y lo transformaran en un canal de gracia. Insistía en que la autoridad espiritual surge de la pureza de intención, no de la extensión de las palabras. El santo también sugería que los fieles frotaran un poco de agua bendita sobre los objetos, haciendo la señal de la cruz sobre cada uno. Para él, este gesto simbolizaba la purificación de las energías y la consagración a la luz. Era una forma de sellar espiritualmente todo lo que se entregaba a Dios, y decía que, al finalizar, se debía permanecer en silencio unos minutos, simplemente contemplando la sensación que evocaba el ambiente. Es en ese momento, explicó, cuando la presencia divina comienza a manifestarse de forma más perceptible, una sensación de ligereza, de calor en el pecho o una paz que parece envolver toda la casa. El Padre Pío hablaba a menudo de la mentalidad de la fe práctica. Creía que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, en gestos que traducen el amor a Dios en la vida cotidiana. Por lo tanto, preparar el hogar para el 16 de julio no era un ritual distante, sino un acto de transformación interior. Decía que cuando los fieles organizan su espacio físico, también organizan su espacio espiritual. Limpiar la habitación, encender las luces, el aroma del incienso o de una vela, todo esto habla al corazón. Lo llamó el diálogo silencioso de la fe. Y había algo curioso en sus palabras. El Padre Pío explicó que el entorno en el que vivimos absorbe nuestras emociones. Las paredes almacenan conversaciones, los objetos guardan intenciones y el aire lleva el peso o la ligereza de nuestras acciones. Por eso, antes de cualquier bendición, aconsejaba una limpieza simbólica, abrir las ventanas, dejar entrar el sol, dejar circular el viento. Era una forma de permitir que la casa respirara, expulsando todo lo que ya no pertenece, resentimientos, miedos, recuerdos de dolor. Este proceso, según él, forma parte de la verdad oculta tras las bendiciones. No se trata solo de pedir protección, sino de crear espacio para que permanezca. De nada sirve bendecir si el corazón permanece apegado a lo que necesita liberarse. La fe exige movimiento. La bendición necesita encontrar un hogar en un lugar preparado, y lo mismo ocurre con el alma. Por lo tanto, dijo que esta preparación no debe apresurarse. Fue un viaje,
un momento de reconexión con lo sagrado, donde cada gesto tiene un impacto. Muchos devotos que siguieron estas instrucciones reportaron profundas transformaciones. Dijeron que al seguir esta preparación, el ambiente se volvió más luminoso, los conflictos disminuyeron e incluso los animales parecían más tranquilos. Algunos dijeron que la casa olía diferente, otros afirmaron que su sueño mejoró. Y lo más impresionante, el Padre Pío nunca prometió milagros espectaculares, simplemente enseñó el poder de la constancia espiritual y la presencia consciente. Él creía que el 16 de julio no es solo un día para pedir, sino un día para alinearse, un momento para ajustar la mente, el hogar y el alma a la presencia de Dios. Por eso insistió tanto en la importancia de tomar decisiones espirituales, porque la fe también es una elección. Y cada vez que decides preparar tu hogar con reverencia, le estás diciendo al universo espiritual, este es un territorio de luz. Esta decisión cambia la atmósfera del hogar, cambia la energía y cambia el destino. Tras este proceso, el Padre Pío recomendó que al anochecer se recitara una breve oración ante los objetos bendecidos. Era un momento para sellar espiritualmente todo lo realizado durante el día. Dijo que, al ponerse el sol, el cielo recibió con gratitud las oraciones de los fieles que se prepararon con amor. Añadió, cada vela encendida, cada palabra sincera, cada objeto presentado con fe es visto y escuchado por Dios. Lo que pocos entienden es que el ritual de bendición no es un fin, sino un comienzo. El Padre Pío explicó que el verdadero efecto comienza más tarde, en los días siguientes, cuando el ambiente permanece impregnado de la energía de la oración. El hogar se convierte en un espacio de refugio espiritual, un punto de contacto entre la tierra y el cielo. Y es en este punto que muchas personas empiezan a notar pequeñas coincidencias, encuentros, señales, respuestas, como si el universo espiritual comenzara a reorganizar lo que estaba desalineado. Y este es precisamente el poder de la preparación. Cuando el corazón se abre, la gracia se abre paso. Cuando el entorno se purifica, lo invisible se manifiesta. Y cuando la fe se convierte en acción, la transformación deja de ser una promesa y se convierte en realidad. Si este contenido te conmovió de alguna manera, escribe la frase, mi casa está lista para la gracia de Dios, en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Después del 16 de julio, algo cambia silenciosamente dentro y fuera de quienes se han preparado con fe. El Padre Pío decía que una verdadera bendición no hace ruido, sino que transforma todo a su alrededor. Es como un viento suave que pasa y, sin que uno se dé cuenta, despeja lo pesado, enciende lo opaco y ordena lo que parecía confuso. Son cambios sutiles pero profundos, y así es como se manifiesta la presencia divina, no con espectáculo, sino con impacto. Y es precisamente por eso que muchas personas, días después de consagrar y bendecir objetos, empiezan a notar señales que antes no veían. La primera y más obvia es la paz inexplicable, esa sensación de serenidad que llega sin motivo aparente. El hogar parece más luminoso, el ambiente más tranquilo, incluso los pensamientos se aclaran. El Padre Pío decía que esta paz es la primera respuesta del cielo, no viene de afuera, sino de adentro, como si el alma finalmente encontrara su eje. Cuando el espacio es bendecido, el corazón recupera su ritmo y todo lo que estaba desalineado comienza, poco a poco, a recobrar su lugar. Muchos devotos informaron que, después del 16 de julio, su sueño se volvió más tranquilo. Las pesadillas desaparecieron, las noches de insomnio dieron paso al descanso y la mente dejó de revivir el pasado con angustia. Para el Padre Pío, esto ocurrió porque las energías espirituales del hogar se purificaron. El ambiente ya no reflejaba tensión y comenzó a reflejar luz. Y explicó que cuando el espíritu está en paz, incluso el cuerpo responde. El descanso se profundiza, la ansiedad disminuye y el cansancio del alma encuentra descanso en Dios. Otra señal poderosa que mencionó fue la de la reconciliación. Muchas familias que vivían en conflicto comenzaron, sin darse cuenta, a reconectarse. El perdón parecía surgir de forma natural, como si los corazones se ablandaran. El Padre Pío
dijo que las bendiciones actúan primero en lo invisible, rompen la resistencia, disuelven el resentimiento y construyen puentes donde antes solo había muros. Cuando el cielo toca una casa, el orgullo pierde su fuerza y el amor recupera su lugar. También hay quienes perciben señales materiales, pequeños eventos que parecen coincidencias, pero en realidad son respuestas. Se resuelven cuentas, surgen oportunidades, situaciones que antes estaban estancadas fluyen de repente. El Padre Pío llamó a esto el entre bastidores de la providencia. Dijo que Dios actúa entre bastidores, alineando lo que no vemos, preparando encuentros, abriendo caminos y cerrando puertas que ya no nos sirven. Cuando la bendición es genuina, incluso lo que parecía lejano comienza a avanzar hacia el bien. Pero las señales no siempre se presentan en forma de calma. A veces, justo después del día de la bendición, algunos manifiestan inquietud momentánea, discusiones, malestar, viejos recuerdos. El Padre Pío explicó que esto no es algo negativo, sino el proceso natural de la purificación espiritual. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo. El aire fresco necesita circular y lo que quedó atrapado necesita escapar. Por eso aconsejó no alarmarse por incomodidades pasajeras. La purificación también puede doler, pero trae libertad. A partir de entonces, una nueva energía se apodera del hogar. Las personas se vuelven más sensibles a la presencia de Dios y las oraciones cobran más fuerza. Dijo que un hogar bendecido es como un campo fértil. Todo lo que se siembra allí florece con mayor rapidez. Por eso, después del 16 de julio, muchos reportan haber visto los frutos de antiguas oraciones, respuestas que parecían olvidadas, sueños que resurgen, promesas que comienzan a cumplirse. Esta es la verdad oculta tras la fe. El tiempo de Dios nunca falla, simplemente espera a que el corazón esté listo. También se observa una notable transformación de mentalidad. Quienes antes estaban dominados por el miedo o la duda, comienzan a sentirse más seguros. La mente, que antes soportaba el peso de la preocupación, comienza a alinearse con la paz. El Padre Pío decía que el Espíritu Santo mora donde hay fe, y donde Él está, la confusión se disuelve. Este cambio de mentalidad es una de las mayores señales de una bendición activa, porque cuando el pensamiento cambia, la realidad cambia con él. Otro detalle llamativo es la mirada. Muchos devotos afirmaron haber notado que incluso la luz dentro de la casa parecía diferente. Los colores eran más vivos, el aire más puro, los días más luminosos. Esto ocurría porque, según el Padre Pío, la luz espiritual comienza a reflejarse en la materia. Todo lo que está imbuido de fe adquiere una nueva vibración, y es curioso cómo esto también afecta a los visitantes. Quienes entran en una casa bendecida suelen decir: hay algo diferente aquí, aquí se siente paz. Es la presencia del cielo, que se hace perceptible incluso para quienes no comprenden la fe. Y hay señales aún más sutiles, pero igualmente poderosas. Las mascotas se tranquilizan, los niños duermen mejor, las plantas florecen inesperadamente. El Padre Pío creía que toda la creación responde a la energía espiritual del entorno. Cuando el hogar se purifica, la vida florece. Él veía esto como un recordatorio de que la gracia de Dios toca no solo a la humanidad, sino a toda la creación. La bendición se extiende como una ola, alcanzando todo lo que la rodea. Pero quizás la señal más profunda de una bendición activa es el deseo de permanecer en la bondad. Después del 16 de julio, muchas personas reportaron sentir un renovado deseo de orar, de dar gracias y de cuidar mejor lo que tienen. Es como si el corazón se volviera más sensible a lo sagrado. El Padre Pío dijo que esta es la señal del verdadero toque de Dios. Él no solo limpia, sino que despierta. Quienes son tocados por la gracia nunca vuelven a ser los mismos, porque comienzan a ver con otros ojos. Esta transformación no ocurre de golpe, sino por etapas. El hogar, antes un simple espacio físico, se convierte en el escenario de un viaje espiritual. Cada rincón de la casa guarda un recuerdo de fe. Cada objeto bendecido tiene una historia. Y poco a poco, el entorno se transforma en un testimonio vivo de la presencia divina. El Padre Pío lo llamó el santuario de lo cotidiano.
el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran en las pequeñas cosas. Muchos de quienes experimentan esto dicen que el tiempo también parece cambiar. Los días transcurren con más paz, las preocupaciones se disipan y la prisa da paso a la gratitud. Es como si la bendición reorganizara no solo el espacio, sino también el ritmo de vida. Lo que antes era rutina adquiere un propósito. Y es entonces cuando la persona se da cuenta. La bendición no era solo para la casa, sino para sí misma. Esta es la gran revelación de las enseñanzas del Padre Pío. El impacto espiritual no se limita al lugar donde se hizo la oración, se expande. Un hogar bendecido se convierte en un faro de luz para quienes pasan, un refugio para quienes necesitan paz, un recordatorio de que Dios sigue presente en los detalles. Y quienes sienten esta presencia comienzan a vivir de otra manera, con mayor conciencia y más amor. Cuando el cielo toca el hogar, lo invisible se hace real. La fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. Y aunque el mundo exterior siga en crisis, dentro de este hogar hay una estabilidad que nada puede quebrantar. Es el cumplimiento de la promesa que el Padre Pío repetía tantas veces: donde hay fe, el mal no permanece. Si estas palabras te hablaron, escribe la frase "La paz ya está en mi casa" en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Si has llegado hasta aquí, puede que hayas sentido algo diferente al leer estas palabras, una paz sutil, un ligero escalofrío o incluso la sensación de que este mensaje te llegó en el momento justo. Nada de esto es casualidad. El Padre Pío decía que cuando el corazón se abre a la fe, las casualidades desaparecen y dan paso a señales. Y quizás el simple hecho de que estés escuchando esto ahora sea una de ellas. Hay momentos en que Dios habla sin usar la voz, simplemente guiándonos hacia donde debemos estar. Y cuando se trata del Bon 16 de julio, esta guía cobra aún más significado. Este no es solo un día en el calendario religioso, es un hito espiritual. Es el día en que el cielo se inclina hacia la tierra para recordarnos que nada está perdido, que el mal no tiene la última palabra y que todo hogar puede ser restaurado. El Padre Pío decía que esta fecha trae una fuerza silenciosa, una energía de liberación, porque lleva el peso de la intercesión de la Virgen del Carmen, la Madre que nunca abandona. Y por eso, si estás aquí, hay un propósito. Nadie se siente atraído por este tipo de mensaje por curiosidad. Lo que te trajo aquí fue una llamada, quizás la misma que conmovió a tantas personas antes que tú. Lo que el Padre Pío quería era que todos comprendieran que la fe no es un sentimiento fugaz, sino una decisión. Decidir creer incluso sin ver, decidir preparar el corazón incluso sin sentir, decidir seguir incluso cuando la razón no comprende. Esta es la fe que él vivió y es esta fe la que transforma. Al preparar tus objetos, tu hogar, tu mente y tu alma para el 16 de julio, no solo estás siguiendo una tradición, estás declarando: elijo la luz. Y este simple acto tiene un impacto mayor del que imaginas, porque cambia la energía de tu hogar y el curso de tu propio camino espiritual. El mundo está lleno de distracciones, de ruido, de falso esplendor que promete paz, pero solo trae vacío. Pero hay momentos, como este, en los que el alma pide un respiro, un regreso a sus orígenes, a lo sagrado, a la sencillez. El Padre Pío solía decir que el corazón humano solo se calma cuando encuentra algo más grande que él mismo, y ese algo es Dios. Por eso, cada vez que enciendes una vela, rezas un rosario o bendices tu hogar, regresas a ese punto de equilibrio. Lo sagrado devuelve el sentido a las pequeñas cosas y te permite ver la verdad oculta que siempre ha estado ahí. Dios nunca se ha ido. Muchos le preguntaban al Padre Pío por qué insistía tanto en los gestos sencillos. Sonreía y respondía: porque el cielo se revela en los detalles. Y era cierto, veía en la vida cotidiana un reflejo de lo divino. Para él, cada bendición era un recordatorio de que lo espiritual y lo material van de la mano, y que la fe no debe guardarse en un altar lejano, sino vivirse en medio de la vida, entre el trabajo, las conversaciones, el silencio e incluso las lágrimas. Esta es la gran revelación. Lo sagrado está más cerca de lo que creemos.
Y quizás, ahora mismo, tu corazón siente precisamente eso. Un llamado silencioso a acercarte a Dios de una manera nueva, más íntima y verdadera, porque la fe que enseñó el Padre Pío no se componía de rituales vacíos, sino de verdadera transformación. Creía que cuando una persona se abre a la gracia, ésta lo reorganiza todo: pensamientos, emociones, relaciones, caminos, y el primer paso siempre es el mismo: hacer espacio, despejar lo que te agobia, silenciar lo que te distrae, consagrar lo que importa. Hay algo profundamente humano y a la vez divino en esto. La fe no elimina los desafíos, pero cambia la forma de afrontarlos. Trae claridad donde antes había confusión, fuerza donde había miedo y propósito donde parecía solo rutina. Y eso es lo que representa el 16 de julio, un renacimiento espiritual, una invitación a ajustar el rumbo, a recuperar el control no por la fuerza, sino mediante la entrega. Es el punto donde el alma y el cielo se encuentran, y de ahí nace una nueva percepción de la vida. El Padre Pío decía que cuando una bendición toca el corazón, éste comienza a reconocer lo extraordinario dentro de lo ordinario. El amanecer deja de ser solo el comienzo de otro día y se convierte en un signo de renovación. El silencio de una noche serena se comprende como la presencia protectora de Dios. El abrazo de un ser querido se convierte en un eco del amor divino. Todo cobra sentido porque la bendición despierta la mirada de la fe. Y es esta mirada la que el 16 de julio reaviva en cada persona que se permite vivir esta experiencia. No es un evento aislado, es un viaje, y todo viaje espiritual comienza en el interior. Cuando te comprometes con la bondad, cuando decides mantener viva la llama de la fe, el universo espiritual responde. El Padre Pío llamó a esto la respuesta de la gracia, la reacción de Dios al movimiento de confianza de un alma. A veces, esta respuesta llega en forma de paz, otras en forma de valentía y otras veces como una guía inesperada. Pero siempre llega, porque ninguna oración sincera queda sin respuesta. Y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan especial. El 16 de julio no se trata solo de bendecir objetos, se trata de bendecir historias. Es el momento en que la fe deja el altar y entra en la vida cotidiana, influyendo en decisiones, pensamientos y acciones. Es el comienzo de una nueva mentalidad, una que ve lo invisible y cree en lo imposible. Es la certeza de que, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, hay un propósito mayor que obra en silencio. Quizás el Padre Pío quería precisamente esto, que cada persona comprendiera que la santidad no es algo distante, sino que se esconde tras la vida sencilla, que no se necesita ser perfecto, solo estar dispuesto. Y cuando nace esa voluntad, el cielo se mueve. Por lo tanto, este 16 de julio podría ser el día en que algo cambie para siempre, no porque el mundo que te rodea cambie, sino porque tú lo harás. Ahora, cuando estas palabras terminen de tocar tu corazón, deja que este sentimiento siga vivo en ti. No te apresures a borrarlo ni a reemplazarlo con distracciones. Consérvalo. Es la señal de que la presencia de Dios ya ha comenzado a actuar. Si este mensaje resonó contigo, escribe la frase: abrazo el propósito que Dios tiene para mí en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón. Y por eso quiero agradecerte por acompañarme hasta el final. Tu presencia aquí marca la diferencia. Es lo que mantiene viva esta cadena de fe y esperanza. Así que, si este video te hizo bien, si te trajo paz, claridad o fuerza para seguir adelante, dale a me gusta ahora. Esto ayudará a que este mensaje llegue a más personas que quizás necesiten escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Y no olvides suscribirte al canal. Así, seguirás recibiendo contenido que fortalece tu fe y te ayuda a ver la presencia de Dios en los pequeños detalles de la vida. Aquí, cada video es una invitación a acercarte a lo sagrado, con historias, reflexiones y revelaciones que llegan al corazón. Y antes de irte, deja la frase: este mensaje era para mí, en los comentarios, para que sepa que te quedaste hasta el final. Me gusta ver quién me acompaña hasta el último segundo.
Es una forma hermosa de mantener viva esa conexión. Aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme. Entenderás aún más lo que Dios podría estar preparando para tu vida.